Bien, hermano, muy buenas noches para todos ustedes. Estamos, como decía Martín, ya llegando. ¿Cuántos días, Martín, faltan? 4 días para terminarse el año, para que empiece el año 2024, Manuel Elvis, 2024. Así es que creo que en este nuevo año tenemos muchos desafíos, pues quizás para muchos de nosotros este no fue un buen año, probablemente tuvimos que pasar por circunstancias bien adversas, difíciles, y esperamos en nuestro Dios de que el año 2024 entonces sea un año lleno de bendición y sobre todo que podamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores cristianos, tener o estar más cerca de Él. Así es que cada fin de año es el mejor tiempo para uno reflexionar. Generalmente el 31 de diciembre siempre me gusta recibir el año y despedirlo en la iglesia. Es una costumbre que tengo ya desde que pues llegué a la iglesia, ¿no? Es una práctica que a mí me gusta y este año lo vamos a hacer. Yo voy a estar aquí el 31 a las 4 de la tarde, domingo, voy a estar aquí y junto a lo que estemos vamos a tener un programa sencillo, pero a la vez sumamente espiritual, donde con la ayuda de Dios aspiramos, Julio, recibir el año 2024 y despedir el año 2023. Creo que no hay una mejor manera de empezar un año en la presencia de Cristo Jesús. Así es que yo le quiero animar a cada uno de ustedes para que el domingo a las 4 de la tarde estemos aquí, Julio, juntito, ¿verdad? Recibiendo el año 2024. Así es que, hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes en esta oportunidad. Y créanme que al estudiar Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, lo había estudiado en varias ocasiones, pero esta vez lo encontré cargado de muchas cosas importantes, maravillosas, que de verdad me hicieron pensar, Y me hicieron pensar porque de manera personal quiero empezar un nuevo año cuidado en la sombra, cuidado bajo la sombra del Omnipotente. Quiero vivir el año 2024 siendo protegido por Cristo Jesús. Quiero vivir el 2024, si Dios así me lo permite, con esta actitud. Quiero que el Señor me cubra debajo de sus alas. Y quizás tenía esto en mente y cuando abrí la Biblia me encontré con esta gema. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros en nuestras vidas necesitamos tomar una decisión como esta de ser cubierto debajo de las alas del Omnipotente, ser protegido, así como la gallina cuida a sus polluelos, así como dice el Salmo 91, el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y en sus alas estarás seguro. O sea, no sé, pero le dije al Señor, Señor, ayúdame, necesito, Señor, que tú me cubras debajo de tus alas. Necesito que tú me cubras.
necesito que tú me cuides. Se lo había pedido, pero no sé por qué tomé esta actitud para el 2024. Y pensando en esto, entonces encontré en la Biblia algunos textos bíblicos, y lo vamos a mirar algunos textos bíblicos. El primero que vamos a ver es San Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Y dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús lamenta profundamente la condición de la ciudad de Jerusalén. Eso es lo primero que estamos mirando. Segundo, en todos sus intentos, la reacción por parte del pueblo de Dios en el tiempo de Jesús fue la misma. ¿Y cuál fue? Ellos no quisieron recibir al Señor como su protector. Ellos no quisieron recibir al Señor Jesús como su Salvador. Ellos no quisieron que Jesús sea su sustentador, sea su proveedor. Por lo tanto, el tercer registro que nosotros encontramos es que en Lucas capítulo 19, versículo 41, dice el texto bíblico allí que literalmente Jesús lloró. Jesús lloró cuando vio que Jerusalén lo había rechazado, él siendo la salvación. Jesús lloró cuando Jerusalén lo estaba rechazando, cuando él tenía un buen plan de salvación para ellos. Jesús lloró porque Jesús vio que ellos estaban rechazando el único medio de protección que ellos podían tener en este mundo. Lo estaban rechazando. Estaban rechazando la salvación, estaban rechazando la vida eterna, estaban rechazando la paz, estaban rechazando la eternidad, estaban rechazando la vida, estaban rechazando el gozo, estaban rechazando el único que podía traer paz y tranquilidad al alma. A Jesús lo estaban rechazando. Y Lucas menciona de una manera latente que Jesús lloró. Lloraba no solo porque lo estaban rechazando a él. Jesús lloraba no solo porque lo estaban excluyendo a él del corazón, de la vida, de la paz, de lo que ellos más necesitaban. Jesús lloraba como una advertencia del juicio que le vendría. Jesús demostraba a través de este lloro de que venía un juicio sobre ellos inminente, que nada ni nadie le podía evitar el castigo que vendría sobre ellos. Al ellos rechazar a Jesús, al ellos rechazar la vida, estaban aceptando la muerte. En medio de ello, estar rechazando a Jesús, estaban rechazando la paz, y entonces estaba llegando la angustia, el dolor, el sufrimiento a la vida de ellos. Es lo que ocurre en la actualidad. Cuando una persona rechaza a Jesús, está rechazando lo más importante, está rechazando la paz, está rechazando la alegría, está rechazando la felicidad, está rechazando la vida eterna. Por lo tanto, la palabra que aparece en el libro
de Mateo, el capítulo 23, cuántas veces sugiere esta expresión que no fue una sola vez que fue allí. Jesús mismo con sus propios labios dijo, cuántas veces quise ¿qué? Untarte como la gallina ¿qué? Unta sus, ¿cuántas qué? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces no te demostré mi amor? ¿Cuántas veces no te demostré mi deseo de salvarte? ¿Cuántas veces? Y la Biblia a nosotros nos dice en el libro de Hechos, el capítulo 13, versículo 56, si me lo pueden poner en la pantalla, Hechos capítulo 13, versículo 56, mire qué dice allí la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 56. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene alguien en la sala que me lo pueda leer, por favor? Y San Juan capítulo 5, versículo 40. ¿Hay alguien que me lo puede leer en la sala? Si lo tiene en la Biblia, por favor. ¿No? Hechos capítulo 13, 56. ¿Quién lo tiene? 13. Y Juan 5:40. ¿Sí llega? Juan 5:40. Bueno, dice Jesús, y no queréis ¿qué? Para que no tengáis ¿qué? Vida. Entonces Jesús le dijo a los discípulos y le dijo también básicamente en Jerusalén esta declaración, ustedes no quieren venir a mí porque no quieren tener ¿qué? Vida. Sin embargo, sabemos que gracias al relato de Juan, Jesús hizo varios viajes durante su ministerio personal de aproximadamente 3 años y medio. Por ejemplo, vamos a mirar algunos textos rapidito. Juan capítulo 2, versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13. Otro texto bíblico de que Jesús dio varios viajes allí a Jerusalén. Juan capítulo 5, versículo 1. Juan capítulo 5, versículo 1. Pero déjenme leerle este texto. San Juan 2, 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. El otro texto, San Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos ¿a dónde? Subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. A San Juan capítulo 7, versículo 14. Mire qué dice. San Juan capítulo 7, versículo 14. Mire qué dice la palabra de Dios. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ¿qué? Y enseñaba en Jerusalén. Entonces la declaración más potente la encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 39. Hechos capítulo 10, versículo 39. Mire qué dice la palabra de Dios allí. Cómo el apóstol Pedro en casa de Cornelio da una declaración sumamente interesante. ¿Está allí? Y dice así, y nosotros, hablando Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra ¿de qué? De Judea. ¿Y a dónde? Y en Jerusalén, a quien mataron y ¿qué más? Colgándolo en un ¿qué? En un madero. Interesante. Jesús no solo fue una sola vez a Jerusalén. Jesús no solo intentó salvar a la ciudad de Jerusalén en una sola ocasión. La palabra de Dios reiteradas veces aparece Jesús en Jerusalén intentando darle a entender a ellos que Él había venido para salvarlo, que Él había venido para protegerlo, que Él había venido para restaurarlo. Pero desgraciadamente la palabra de Dios, el apóstol Pedro deja claro que fue en Jerusalén precisamente donde se llevó a cabo el plan para colgarlo en un madero.
Pero ¿por qué Jesús, si intentó tantas veces salvar a la ciudad de Jerusalén, salvar a los judíos, salvar a su pueblo Israel, por qué Jesús utiliza la analogía tan amorosa, tan hermosa como de una gallina? Me ha llamado bastante la atención esto. ¿Por qué Jesús utiliza la analogía de una gallina? ¿Será que en la Biblia aparece en alguna parte la gallina como símbolo de protección, como símbolo de amor? Claro que sí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. También hay varios textos más. Ruth capítulo 2, versículo 12. Y Salmo capítulo 17, versículo 8. Quiero leer con ustedes. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Versículo 12. Los lleva sobre sus plumas. ¿Y qué más? El versículo 12. Jehová solo le guió y con él no hubo días extraños. En otras palabras, así como el águila, como la gallina, extiende sus alas para proteger de sus polluelos, de esa misma manera Jehová cuida, protege y ama a sus hijos. Entonces, gracias hermana Mercedes, gracias. Bien, es interesante el cuidado de Dios para sus hijos. Ruth capítulo 2, versículo 12. Así como Jehová, si permitimos estar debajo de sus alas, ¿qué es lo que va a hacer? A cubrirnos. ¿Pero de qué nos va a cubrir? Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? O sea, las alas de Jehová, la protección de Jehová, sirven de refugio para cada uno de nosotros. Pero mire qué dice el Salmo capítulo 17, versículo 8. Salmos 17, 8. Y Salmo 36, 7. ¡Wow! Impresionante lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver, Mauricio. Salmo 17, 8 dice: guárdame como ¿qué? Como a la niña ¿de qué? De tus ojos. Y escóndeme ¿bajo qué? Bajo la sombra de tus alas. Esta era la protección que Dios le quería favorecer al pueblo de Israel, a la Jerusalén de aquel entonces. Ese cuidado, esa protección, esa seguridad que solo Dios la podía ofrecer. Pero mire qué dice el Salmo 36, versículo 7. Es impresionante lo que dice el salmista. Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Jehová, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan ¿bajo qué? Wow. Bajo la sombra de sus alas. A ver, Mauricio, ¿me puede poner el Salmo 57, versículo 1? Y el Salmo 91, versículo 4. Y con esos dos vamos a terminar.
Salmo 57:1. Vamos a ver qué dice allí. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas, ¿qué dice? Me ampararé hasta que pasen, ¿qué? Los quebrantos. O sea, podemos nosotros pasar por momentos difíciles, podemos pasar por momentos de enfermedad, podemos haber tenido un año difícil, el año 2023, pudimos nosotros haber perdido un familiar en este año, pudimos nosotros habernos encontrado en situaciones difíciles con nuestra familia, con nuestros hijos, quizás perdimos el trabajo, quizás caímos en depresión, pero el Señor nos está diciendo, nosotros debemos de mantenernos amparados bajo la sombra ¿de qué? De las alas de Jehová. El enemigo, Elvis, es astuto, porque él quiere que en los momentos difíciles, él pone en nuestra mente, mira, pero ¿acaso tú no eres un hijo de Dios? Mira en la circunstancia que te encuentras. ¿Cómo es que si eres hijo de Dios? ¿Cómo es que está pasando por esta situación? Pero el salmista nos dice a nosotros en el Salmo 57:1, en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen, ¿qué? Los quebrantos. ¿Cuáles quebrantos? Los problemas, las dificultades, las aflicciones. Hermanos, ¿usted cree que nos pudiéramos nosotros salir del amparo de Jehová cuando estamos quebrantados? ¿Usted cree que es una buena decisión abandonar la iglesia porque tengo problemas? ¿Usted cree que es sabio abandonar a Dios porque estoy afligido? ¿Usted cree que es sabio dejar la iglesia porque por alguna manera hay personas que por alguna u otra razón no piensan y ven las cosas como yo la veo? ¿Usted cree que es sabio usted tomar la decisión de dejar a Dios porque le está yendo bien, porque tiene prosperidad, porque tiene un buen trabajo, porque Dios le ha bendecido, pero ahora usted no tiene tiempo para Dios? ¿Usted cree que es sabia la idea usted abandonar la sala del Omnipotente cuando a usted le está yendo bien? Mire que dice el Salmo 91, versículo 4, quizá ese todos no lo podemos saber de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, con su pluma nos cubrirá y en sus alas estaremos seguros. Pero vamos a leerlo, con sus plumas, ¿qué? Te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿qué? Escudo y adarga, ¿es qué? Es su verdad. Vamos a leer el versículo 5 para que usted vea la continuación. No temerás, ¿qué? Ni saeta que vuele, ¿qué? Ni mortandad, versículo 6, Mauricio, ni pestilencia que ande ¿a dónde? Ni mortandad que en medio del día, ¿qué? Destruya. Mire qué dice el versículo 7. Caerán ¿cuánto? A tu lado ¿cuánto? 1000. ¿Y cuánto a tu diestra? Mas a ti ¿qué? Pero ¿por qué no te podrán hacer daño? ¿Por qué no te podrán hacer daño los 10,000? ¿Por qué no te podrán hacer daño los 1000? ¿Por qué no te podrá destruir Satanás? ¿Por qué no podrá destruirte la enfermedad? ¿Por qué no podrá destruirte el dolor? ¿Por qué no podrá destruirte ninguna de esas cosas? Sencillamente cuando está cubierto. ¿Por quién? Bajo las alas. Bajo las alas. Ahora ustedes y yo podemos entender. Ahora usted y yo podemos entender qué significa lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ahora usted y yo podemos entender lo que Jesús le estaba diciendo
a los habitantes de Jerusalén. Ahora usted y yo podemos entender por qué Jesús le estaba diciendo: ustedes están rechazando al único que le puede proteger, al único que lo puede bendecir, al único que lo puede cuidar, al único que lo puede sustentar, al único que le puede ayudar a ustedes en medio de la tormenta y las dificultades de la vida, que ustedes puedan seguir hacia adelante. Alguien escribió lo siguiente, hablando de esta imagen de la gallina. Y escribió lo siguiente, y se lo voy a leer. Dijo: la imagen de Dios como una gallina que reúne a sus polluelos es una imagen del amor, la gracia y el espíritu perdonador del Padre. Dios quiere que estemos en comunión con Él, donde Él pueda proteger y nutrir nuestro crecimiento. Pero depende de nuestra elección prestar atención a su llamado o no. O sea, Dios, por más buen deseo que tenga para con nosotros, dice la palabra de Dios, Él no nos puede forzar a que aceptemos aún aquellas cosas buenas y lindas que tiene para nosotros. Por eso, como resultado de esa expresión que ellos no quisieron, la misma palabra de Dios en el versículo 38 del capítulo 23, el mismo Jesús dijo: por tanto, la casa de ustedes se le dejará desierta. Y Ezequiel capítulo 10, versículo 18 al 19, dice Ezequiel que Jerusalén no está dispuesta y su casa queda desolada. Jerusalén no está dispuesta a aceptar a Jesús y como tal su casa queda desierta, su casa queda desolada. Mi pregunta sería para ustedes: ¿qué significa que tu casa quede desolada? Mi pregunta es: ¿qué significa que tu vida quede desolada? Mi pregunta sería: ¿qué significa que tu casa esté desolada, destruida? Por ello, hermanos y hermanas, en esta oportunidad yo le quiero animar a cada uno de ustedes a que prestemos atención a esa expresión de parte del Señor, que pudiéramos muy bien cambiarle la palabra Jerusalén, Jerusalén, y allí nosotros poner nuestro nombre y preguntarnos cuántos de nosotros estamos dispuestos a atender el llamado que el Señor nos está haciendo. Vemos que Jesús le dijo a Jerusalén una gran verdad. Le dijo a Jerusalén: tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Sin embargo, nosotros encontramos que desgraciadamente ellos decidieron no aceptar a Jesús como su Salvador. Ellos decidieron rechazar a Jesús como su Salvador. El llamado que Jesús le estaba haciendo era un llamado de reclamo, era un llamado de preocupación. Y se compara lo que Jesús le estaba diciendo a su pueblo como lo que le dijo a Marta en Lucas capítulo 10, versículo 41.
cuando le dijo: Marta, Marta, afanada, ¿qué? Y turbada está, ¿con qué? Con muchas cosas. O sea, es como el mismo tono de preocupación que proclama Jesús en el libro de Mateo capítulo 23, 37 al 39, cuando dice: mira, Jerusalén, Jerusalén. El mismo clamor se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Jesús, hablándole a Simón Pedro, le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es el mismo tono de preocupación por parte de Jesús cuando lo hace en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Pero es el mismo llamado de preocupación que hace Jesús en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando dice Jesús: mira, Pablo, Simón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es el mismo clamor de preocupación, es el mismo clamor de desesperación que le dice Jesús a Jerusalén: Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas que te son enviados. Pero yo, haciendo un ejercicio, ¿verdad? Diría yo mental, porque me llama mucho la atención porque Jesús menciona tú que mata y apedrea. Entonces yo quise hacer un ejercicio y empecé a buscar en la Biblia la palabra matar y la palabra apedrear en el contexto que Jesús la dijo. Entonces mire que encontré, hermana María. La palabra matar en el idioma en el cual se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, que fue griego, es la palabra apokteino. ¿Cuál es la palabra? Apokteino. Digan conmigo: apokteino. Apokteino, exactamente, que significa matar. Pero esta palabra está en presente indicativo. Si está en presente indicativo, es aún más interesante. ¿Por qué es aún más interesante? Porque un presente indicativo es un verbo que se mantiene en el tiempo. Es una palabra que se mantiene ¿cómo? En el tiempo. Entonces, cuando Jesús dijo: mira, Jerusalén, Jerusalén, tú que mata, no, tú que está matando. ¿Cuál es la expresión entonces de apokteino? Matando. Tú que está matando a los que, a los profetas. Pero aparece la otra palabra. La otra palabra es litoboleo. ¿Cuál es la palabra? Litoboleo, que es apedreando. Entonces tú que estás matando, apedreando, pero no solo me has matado a mí o me quieres matar a mí, sino que has matado en el pasado, has matado en el presente y vas a seguir matando ¿cuándo? ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está claro eso? Con apokteino, ¿está claro eso? Presente indicativo. ¿Has matado cuándo? ¿Está matando cuándo? ¿Y va a seguir matando cuándo? En el futuro. Pues entonces vamos a ver qué dice Mateo capítulo 23, versículo 35. A ver si eso tiene sentido. Vamos a ver si lo que estoy diciendo tiene sentido. Apokteino y litoboleo. Vamos a ver si tiene sentido. Mateo capítulo 23, versículo 35. Si me lo ponen en la pantalla para que todos lo podamos mirar y lo podamos ver. Mire qué dice aquí. Para que venga sobre vosotros, ¿qué? Toda la sangre, ¿qué? Que se ha derramado sobre ¿qué?
¿Desde la sangre de quién? ¿Cuándo fue Abel, hermano? ¿Cuándo fue Abel? En el pasado. Génesis capítulo ¿qué? 3. Génesis capítulo 5, 4. Génesis capítulo 4. ¿Desde la sangre de qué? Hasta la sangre de quién? De Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis, ¿a dónde? Entre el templo y qué. O sea, ¿lo mataron a dónde? ¿Y a dónde? ¿Qué era el altar? No se me duerman, sé que tienen frío, pero ¿qué era el altar? ¿Qué símbolo era el altar? El altar de sacrificio, hermano, ayúdenme. El altar de sacrificio. ¿Qué significaba el altar de sacrificio? ¿Qué hacían en el altar de sacrificio? ¿Sacrificaban a quién? Al cordero. ¿Y ese cordero representaba a quién? A Jesús. Entonces, a Zacarías, hijo de Beraquía, ¿a dónde lo mataron? Entre el templo y ¿qué? O sea, ¿lo mataron a dónde? En el medio. ¿Y quién era Zacarías? Un hombre santo, un hombre apartado, un hombre consagrado. Pero porque Zacarías empezó a denunciar los pecados del pueblo, entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. Apocteino. No solo mataron en el tiempo de Jesús, sino que mataron, por ejemplo, a Isaías. ¿Cómo fue que lo mataron a Isaías? Lo serrucharon. Wow. Y no fueron los fenicios que lo serrucharon. ¿Quién fue que lo serruchó? ¿Quién lo serruchó? El mismo pueblo de Dios. Lo mató. Manasés. Apocteino. Jesús dijo, tú que sigue matando, tú que sigue apedreando. Y dice, esto indica que la rebelde e incrédula nación de Israel había estado matando a la gente justa de Dios desde Abel hasta Zacarías. Por lo tanto, matarían aún si fuera posible ¿a quién? Al Hijo de Dios. Luego seguirán matando a todos los hombres que el Hijo enviaría. No sé si ustedes conocen muy bien Mateo capítulo 21, versículo 33 al 39. Allí Jesús hace una parábola. Jesús presenta una parábola sumamente interesante. Y Jesús finalmente dice que como los arrendatarios golpearon y mataron a los siervos que el dueño les envió, y que incluso mataron al hijo y heredero cuando éste vino, haciendo referencia a Jesús mismo. Mi pregunta sería, hermano, la misma palabra de Dios nos dice a nosotros en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y lo suyo ¿qué? No les recibieron. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué aplicación tiene esta enseñanza para nosotros hoy? Mi pregunta sería, ¿cómo puedo yo aprender algo interesante de todo esto? Una nación que representa al amor de Dios, una nación que debía abrirle los brazos al Hijo de Dios
y recibirlo con los brazos abiertos. Todo lo contrario, esta nación se llenó de odio y de rencor, de seguir en su práctica matando a los profetas, apedreando a los profetas, destruyendo y siendo una piedra de tropiezo hasta el final del camino, tomar al mismo Hijo de Dios y, si es posible, crucificarlo como ellos lo hicieron. Pero Dios tenía un propósito interesante con este pueblo. Y Primera de Pedro 2:9 nos dice cuál era el propósito de Dios con este pueblo. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois mi linaje escogido, aún siendo Israel un pueblo homicida, aún siendo Israel un pueblo que mataba a los siervos de Dios, aún siendo Israel un pueblo que no quería obedecer ni oír la voz de los enviados del Señor. La palabra de Dios dice que aún así el Señor lo consideraba como un linaje escogido. Aún así el Señor, con su amor inmenso y maravilloso por su pueblo, lo consideraba un real sacerdocio. Aún así, siendo un pueblo que mataba y destruía a los profetas, Dios lo consideraba una nación santa. Aún siendo un pueblo malvado, pecaminoso, destructor, que no quería saber nada de Dios, aún Dios lo consideraba como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es impresionante el amor de Dios. Es impresionante cuando este pueblo no se merecía ser un linaje escogido. A pesar de eso, Dios lo escogió. Un pueblo que no merecía ser un real sacerdocio, Dios lo eligió para que sea su real sacerdocio. Un pueblo que no merecía ser un pueblo santo, Dios lo eligió para ser un pueblo santo. Dios no merecía, ese pueblo no se merecía que Dios lo adquiriera como su posesión. Sin embargo, Dios, aun siendo ellos como eran, Dios lo adquirió como pueblo suyo. Esta invitación para cada uno de nosotros es hecha hoy también, sobre todo en días difíciles como lo que estamos viviendo hoy, donde estamos enfrentando la muerte, donde estamos enfrentando la enfermedad, donde estamos enfrentando momentos difíciles. Aún así el Señor nos está diciendo a nosotros, seres humanos pecadores: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermano, nuestra protección, hermanos y hermanas, amigos y amigas, nuestro descanso solo está en Cristo, nada más. No tenemos ninguna otra opción. Aunque el enemigo nos haga recordar de que somos pecadores, aunque el enemigo nos haga recordar que no merecemos ir a Dios porque nuestras acciones son malas, le podemos recordar al enemigo que a pesar de nosotros ser como somos, nuestro Dios nos sigue amando. Aún nosotros siendo como somos, el Señor nos declara un pueblo adquirido por Él. Aún nosotros siendo como somos, el Señor nos invita y nos dice: vengan a mí, que hallarán descanso para vuestra alma. Hermanos, cuando yo veo esto, yo me sorprendo de verdad de todo corazón. Mateo 11, 28 y 29 se escribió para el pueblo de Israel. Y Jesús se lo dijo a su pueblo y le dijo: ¿saben qué? Yo sé que ustedes son malos, que no me aman, no me quieren, pero vengan a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los ladrones, todos los mentirosos, todos los adúlteros. Venid a mí todos los idólatras. Venid a mí todos los que matan a los profetas.
Venid a mí todos los que matan y apedrean a los que son enviados. Y el Señor le dice, vengan a mí y hallarán descanso para vuestra alma. Lo único que yo no entiendo del amor de Dios, que Dios nunca te paga como tú te mereces. Yo lo único que no entiendo del amor de Dios, cómo es que Dios a los que aún siguen maltratando a sus hijos, aún los que siguen matando a sus hijos en este tiempo, el Señor los sigue invitando diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que no entiendo de Dios, cómo es que su pueblo, sus hijos, su iglesia, en este tiempo que está siendo apedreada, está siendo calumniada, está siendo criticada y el enemigo está haciendo tantas cosas en contra de su iglesia, todavía el Señor le sigue diciendo a esos enemigos, venid a mí para que haya descanso para vuestras almas. ¿Se entiende eso, hermano, un poquito? ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender que aquellos que mataron a Jesús no se detuvieron ahí, sino que han seguido matando a los hombres y a las mujeres de Dios? Han seguido matando y destruyendo los hogares de los hijos de Dios. Han seguido matando y destruyendo a los hijos de los hogares de los hijos de Dios. Esos que apedrearon a Esteban, no solo apedrearon a Esteban en ese momento, sino que todavía siguen apedreando a los hijos de Dios. O preguntemos, por favor, en el siglo XVI, XVII y XVIII de nuestra era, ¿cuántos cristianos no murieron? La matanza de San Bartolomé, por ejemplo. ¿Cuántos cristianos? Más de 3 millones de cristianos murieron. Satanás no ha parado de matar a los que son enviados por parte del Señor. Satanás no ha parado de apedrear a aquellos que son enviados por parte del Señor. El Señor todavía le sigue diciendo, yo lo quiero abrigar a ustedes como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Yo le dije a alguien en días pasados, no es fácil ser cristiano. Apostoleo, saber que te están matando, no es fácil. Y hay gente que cree que solo se mata con una pistola o solo se mata con un puñal. A veces la lengua es más letal. A veces la crítica es más letal. Pero el Señor nos dice a nosotros, sus hijos, que aunque seamos aserrados, como dice Hebreos capítulo 11, aunque seamos destruidos, aún así nosotros tenemos que mostrar el gran amor de Dios hacia aún aquellos que nos quieren matar. Aún aquellos que te quieren destruir, Elvis, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? El amor de Dios también te puede alcanzar a ti. La mejor manera de nosotros mostrar a Cristo no es pagándole mal por mal a los demás, sino venciendo, ¿qué? El bien con el mal. ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Venciendo qué? Venciendo el mal con el mal. ¿Cómo es que vamos a vencer el mal? ¿Cómo es que lo vamos a vencer? Con el bien. Al que te quiere matar, tú tienes que mostrarle ¿qué? Amor, el bien. A quien te quiere destruir, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas conocer a un Dios que transforma y cambia la vida. Por eso la palabra de Dios, Jesús nos presenta qué era lo que Él quería hacer con la ciudad de Jerusalén.
Por eso la palabra de Dios nos presenta cuál era el plan de Jesús con la ciudad de Jerusalén. Él había ido tantas veces a la ciudad de Jerusalén. La había invitado tantas veces para que lo aceptaran a Él como su único y suficiente Salvador. En el año 70 de nuestra era, el general Tito, cuando llegó allí a esa ciudad, la prendió en fuego. Pero antes de prenderla en fuego, la historia extrabíblica establece que como tuvo cercada más de 2 millones de judíos, lo habían crucificado en toda la ciudad. Jesús había predicho que eso iba a venir como resultado de Jerusalén haber rechazado la invitación de salvación que Cristo le había ofrecido. Tristemente fueron quemados, tristemente fue destruida la ciudad de Jerusalén, tristemente fue destruida, pero con una destrucción dolorosa y triste. ¿Por qué? Porque rechazaron el día de su visitación. Rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rechazaron la protección, rechazaron la salvación, rechazaron la vida eterna, rechazaron aquel que en medio de la dificultad, cuando vamos a Él nos protege para que el mal no nos llegue. No rechaces al Señor. No lo rechaces. No rechaces al Señor. Por más razones que creas tú tener para rechazar al Señor, no rechaces al Señor. No te creas que eres lo suficientemente independiente para que no necesites del Señor en tu vida. Yo te animo en esta hora, mi amigo, mi amiga, para que esta palabra que dejó saber muy claramente, muy abiertamente en la ciudad de Jerusalén, no ocurre en tu vida ni ocurre en mi vida. Jesús dijo: tantas veces que quise juntarte como la gallina junta su polluelo. ¿Pero tú qué? ¿Pero tú qué? Wow. ¿Pero tú qué? Díganmelo, ¿tú qué? No quisiste. Wow. No quisiste. Por el trabajo no quisiste. Vamos a aplicarlo a nuestra era, Martín. Porque estoy en Estados Unidos no quisiste. Por la comodidad no quisiste. ¿Por qué no quisiste? Porque tengo la ropa que quería, no quise a Jesús. No quise a Jesús porque estaba muy joven, por eso no quise a Jesús. No quise a Jesús porque me parecía una teoría muy vana, por eso no lo quise a Jesús. No quisiste. Tantas veces que te quise proteger, tantas veces que te quise salvar, tantas veces que te quise llenar de paz, tantas veces que te quise llenar de alegría. ¿Qué es Jesús, hermano? Jesús lo es todo en la vida. Si tú tienes a Jesús, lo va a tener todo. Si tienes a Jesús, va a tener todo lo que necesita. Entonces, si tú no quieres a Jesús, ¿qué es lo que va a llegar a tu vida? Por ello, la invitación para ti en esta noche es que acepte a Jesús, para que Jesús te pueda devolver la paz, la felicidad y la alegría. No lo abandones. No ignores ese cuidado protector que te quiere dar. Por eso, Dimas Amador, yo he decidido en este año 2024, que apenas faltan 4 días, Dimas, le estoy diciendo al Señor: Señor, quiero que me guarde bajo las sombras de tus alas. Quiero que me proteja allí, Señor,
porque allí voy a estar seguro. No hay otro lugar en este mundo que estar protegido como nos puede proteger Cristo Jesús. Pues vamos a cantar, hermano, un milagro más. ¿Le parece, hermana Mercedes, si cantamos un milagro más? Hermana Odi, ¿crees que podemos cantar? Dimas, vamos a cantar un milagro más, venga. Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar un milagro más. Un milagro más, vamos a cantar, un milagro más. Vamos a decirle al Señor, ¿sabe, Señor, en este 2024 yo quiero estar cuidado bajo las alas del Omnipotente? Vamos a cantar un milagro más, vamos a cantar un milagro más en Cristo Jesús. Un milagro más en Cristo Jesús. Si no tiene a Jesús como tu protector, fácilmente te convierta en un homicida y empieces a matar, apedrear. Pero si logras y le permite a Jesús que te proteja con sus alas, entonces aparte de tener la seguridad que te da Él, va a tener la oportunidad de ser salvo para toda la eternidad. Un milagro más. ¿No hay? Aquí está, un milagro más. Vamos a cantar un milagro más. Un milagro más. Un milagro más. Muchos esperan un milagro Que en su vida, que su vida pueda transformar, pero lo buscan en un mundo perdido y sin rumbo que no se lo puede dar. por eso Jesús hoy he venido convencido de una gran verdad, que hoy en mi vida por tu gracia y tu amor que me rescata se dará un milagro más, un milagro más, un milagro más. un milagro más. Queremos ver Jesús, un milagro más. Lo quiero para mí, un milagro más. Todos hoy aquí Imploramos, Señor, imploramos un milagro más. en mi corazón, Un milagro más. que acepte tu Que perdón, acepte tu perdón. Un milagro más. Pedimos otra vez un milagro más. gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos Muchos ya gozan de milagro. que Su vida Cristo pudo transformar. Hoy es tu día, mi hermano, que Jesús tome tu mano y se dé un milagro más. un milagro más, un milagro más. Un milagro más. Queremos ver Jesús, un milagro más. Lo quiero para mí, un milagro más. Todos hoy aquí Imploramos, Señor, imploramos un milagro más. en mi corazón, Un milagro más. que acepte tu Que perdón, acepte tu perdón. Un milagro más. Pedimos otra vez un milagro más. un milagro más. Un milagro más. Queremos ver Jesús, un milagro más. Lo quiero
Estamos hoy aquí. Imploramos, Señor. Imploramos un milagro más en mi corazón. Un milagro más que acepte tu perdón. Un milagro más. Pedimos otra vez. Un milagro más. Querido Padre, en esta hora estamos muy agradecidos, Señor, porque a pesar de nosotros ser pecadores, tú nos sigues llamando como un pueblo santo, como un pueblo adquirido por ti, como un real sacerdocio, como un linaje escogido. No te importa, Señor, lo que hayamos hecho en el pasado, ni aún lo que estemos haciendo en el presente. Simplemente quiere cambiar nuestro futuro. Muchas gracias, Señor, porque mostraste tu amor con el pueblo de Israel, con Jerusalén, aún siendo ellos homicidas, aún siendo ellos con corazones malos, aún así, Señor, tú mostrabas su amor para con ellos. Aquí estamos nosotros ahora, Señor, y tu palabra también es para nosotros en este tiempo, Señor. Te queremos pedir que si hemos estado olvidándote, Señor, si te hemos rechazado a ti, Señor, si no hemos prestado atención a tu voz, a tu palabra, hemos venido en esta noche, Señor, deseando que nuestra vida sea cubierta debajo de tus alas. Te queremos pedir que nuestros hogares sean cubiertos por tus alas, Señor. Queremos pedirte que nuestros hijos sean cubiertos por tus alas, Señor. Queremos pedirte que nuestras esposas, nuestros esposos sean cubiertos por tus alas, Señor. Pedirte que nuestra iglesia, nuestra familia y el año 2024 que recién se avecina, tomemos la decisión de vivir el año 2024 y el resto de nuestras vidas cubierto por tus alas, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a mantenernos debajo de tus alas. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Nos vemos el sábado.